Lamentablemente, la inmigración, y parto por ahí, que fue una de las primeras cosas que planteamos, no quiere decir inmigración, ¿no? Se reduce a 6 nacionalidades: Perú, Bolivia, Ecuador, es decir, el lado indígena, ¿no? Colombia, Haití, República Dominicana, la negritud. Como si no hubiese en este país inmigrantes argentinos, que fueron los primeros que llegaron, diríamos también de América Latina, cubanos, brasileros, de Polonia, de Estados Unidos, de Suecia, de Rusia, y que lamentablemente este concepto, ¿no?, al reducirse a 6 nacionalidades, para nosotros plantea que quiere decir racismo. Esa es una primera cuestión más bien teórica, pero también de mucha realidad, ¿no? Porque si ustedes le preguntan a cualquier chileno o chilena, incluso hablo de chilenos o chilenas de nuestras familias, ¿no? ¿Qué quiere decir? O quién es inmigrante, le van a nombrar a esas 6 personas, de esas 6 naciones específicas, ¿no? Y negativamente. Es decir, hoy día, ante esta idea de Chile como país rico que acoge a pobres, esto se ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Lo que está ocurriendo es que los inmigrantes, las inmigrantes, que son obviamente trabajadores, trabajadoras, pobres, ¿no?, que buscan sobrevivir, que buscan supervivencia, que buscan escapar también de la pobreza, la represión. No olvidemos que hay muchos refugiados, refugiadas que llegan a Chile, ¿no? Lo que desean es fundamentalmente mantener su familia, enviar dinero a su familia y sobrevivir dignamente, ¿no? Y ahí está el problema. Entonces, el libro es resultado de una investigación, no es un trabajo mío. Yo compilé el libro, ¿no? Es resultado de un esfuerzo de mucha gente, entre los cuales hay, obviamente, colegas inmigrantes. Afortunadamente estuvieron con nosotros para también trabajar con nosotros en terreno y hacer la investigación con nosotros. Hay estudiantes de pregrado, de posgrado, hay psicólogos, sociólogos, cientistas políticos. Fue un equipo muy grande de un proyecto Fondesit. Ustedes saben que acá investigar es una cuestión muy complicada porque no hay fondos. Afortunadamente ganamos ese proyecto, era un proyecto sobre inmigración negra, pusimos negra entre comillas, por lo que el concepto implica también, y trabajamos principalmente las prácticas cotidianas de sexualización, racialización en Chile y en la región metropolitana. Ese fue el proyecto, pero el proyecto en realidad, yo diría, además de dar cuenta de lo que pasaba en distintas regiones de la región metropolitana, en distintos sectores, el proyecto también, algo así como diría Foucault, se salió de sí, ¿no? Y comenzó a tocar lo que estaba pasando en Chile, y que en un comienzo a nosotros se nos dijo muchas veces que no podíamos hablar de racismo en Chile porque en Chile no había racismo. Nosotros hoy día estamos hablando de racismos en plural, porque el racismo está hace 500 años en este país. Lo que pasa es que no se plantea de ese modo o no se dice con esa palabra, ¿no? Pero el racismo, como ustedes bien saben, ha colocado en un lugar muy terrible a los pueblos indígenas, a hermanos del norte, del sur, que han sido exterminados, aniquilados, desgraciadamente, pero, ¿no?, curiosamente, lo que nosotros averiguábamos acá es que en Chile aparecía esta idea de que nunca hubo negros, o que bien desaparecieron, con el frío se murieron o se fueron, ¿no? Y también, y aquí va una crítica para los colegas hombres historiadores, una historiografía masculina no los había colocado mucho en el nivel o en el lugar que habían estado. Afortunadamente está Alejandra Araya, Celia Carson, Alejandra Vega, historiadoras que comenzaron a mostrar lo que ocurrió en el periodo de la colonia con las esclavas. Digo esto porque lo que iniciamos fue plantearnos desde dónde venía, ¿no?, esta idea. En ese momento hablábamos mucho de discriminación racial, ¿no? Y yo diría que lo primero es como contextualizar 3 momentos de la historia de Chile que no necesariamente son enseñadas en los colegios donde uno ha estudiado, ¿no? Yo por lo menos los recuerdos que tengo de la historia más bien son de guerras o de hitos, ¿no?, de héroes, y no de estas historias de lo que le ha pasado a nuestro pueblo. El primer momento es la esclavitud, ¿no? Y en Chile hubo esclavos. No fue un país esclavista, pero fue un país con esclavitud. Llegaron por el norte. Hoy día los pueblos afrodescendientes están reivindicando nuevamente la negritud de su origen. Tenemos, según una investigación realizada por la Universidad de Chile hace muy poco tiempo,
Sobre el ADN, al menos 4% de sangre negra en nuestras venas y alrededor de un 40% de sangre indígena, ¿no? Qué bueno. Y bueno, eso nos hace pensar en la forma de nuestros labios, en nuestro pelo, en el color que tenemos. Y efectivamente sí hubo esclavos, no lo pasaron tan bien, hubo aniquilamiento, hubo uso sexual de las mujeres, uso y abuso, ¿no? Y allí se planteó ya la cuestión de lo negro como lo negativo, la negritud como lo negativo. Venían de África, llegaron en condiciones terribles. Ahí hay un artículo de Celia Kassen en el libro justamente que aborda esta cuestión. Lo digo rápidamente porque me interesaría que dialogáramos. Un segundo momento, Constitución del Estado-Nación chileno, siglo XIX, ¿no? Y fundamentalmente el interés por el desarrollo. Hay que preocuparse por el progreso en Chile. Siglo XIX y el desarrollo tiene que ser desarrollo a la europea. Y si es a la europea, es desarrollo blanco. Por lo tanto, la cuestión del deseo de blancura o de blanquitud, como le queramos llamar de los chilenos, que siempre estamos comparándonos a quién es más blanco que quién, y cómo el niño nació más blanco que quién, y que afortunadamente tiene los ojos no sé qué, que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Tiene que ver también con este lugar que se le dio allí, en ese momento, a los pueblos indígenas. Es decir, había que traer inmigrantes de Europa, principalmente de Alemania, de Austria, de Hungría y de Suiza, para, comillas, poblar los territorios del sur y blanquear la raza. Esto que digo está en palabras de Benjamín Vicuña Mackenna y sobre todo Vicente Pérez Rosales, quien escribe este libro Ensayo sobre Chile en francés y presenta a Chile como el país que más se parece a Europa en Europa. Y otro momento que no hay que olvidar tampoco para pensar por qué este odio y rechazo a lo indígena también y a lo negro. Chilenización, proceso de chilenización, entre más o menos 1911 y 1917, en donde el historiador Sergio González nos dice muy claramente había que borrar todo rasgo peruano en Tarapacá. Y por lo tanto, ligas patrióticas, un verdadero Ku Klux Klan chileno, que estuvo organizado por miembros del Estado, por miembros de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el Ejército, por periodistas, un famoso diario de la época, El Roto Chileno, pueden encontrar lo que se dice en contra de los peruanos en ese momento, después de la guerra. Entonces, estos tres momentos implican un odio racial particular contra personas específicas. Uno podría decir, hasta entonces, hasta que llegaron los inmigrantes de Europa, la inmigración nunca fue un problema en Chile. Ni siquiera se hablaba de inmigración. Después llegaron pequeños grupos, comunidades, por supuesto, de Palestina, de Siria, de China. Chinos llegaron también mucho antes como esclavos y murieron muchos de ellos en las minas, en el norte, tampoco se cuenta mucho. Pero después llegaron comunidades que rápidamente, o de uno o de otro modo, yo no puedo decir se integraron, pero al menos se insertaron en Chile, sobre todo en términos del comercio y la economía. Y obviamente hay inmigrantes también de otros países, pero son minoritarios. Es con la llegada de los inmigrantes, a partir de los años 90, que en Chile comienza a verse un fenómeno que nunca antes había existido. Chile no es un país de inmigración. Chile siempre fue un país de emigración. Los chilenos emigramos afuera ya en los 50, en los 60, cuando hubo crisis económica y la gente partió a Argentina. Pero después hubo una emigración muy importante en el año 1973 y para adelante, y actualmente hay aproximadamente 1.100.000 chilenos viviendo en el extranjero. Es decir, son más que los inmigrantes que viven en Chile. Sin embargo, se vuelve un país de inmigración lentamente, como en todo el mundo, en un momento en que la inmigración y el refugio son un problema mundial. Y no voy a detenerme en los muertos del Mediterráneo, en los asesinatos masivos en las fronteras de México, en lo que ocurre en Italia, en Grecia, en los países europeos que actualmente están seleccionando a quién dejan entrar según los intereses económicos o las profesiones que les interesa dejar. Hay muerte, hay soledad. Yo no sé si la palabra podría ser exclusión. Nosotros estamos hablando actualmente de barbarie, un nuevo tipo de barbarie. Y Chile no está fuera de esto. Quizás no vive esa misma dimensión de las cosas, pero en Chile hay trata y tráfico ilegal de inmigrantes actualmente. Nosotros hemos perdido varios juicios
nunca los ganamos, nos ha ido re mal en los juicios sobre trata y tráfico, ¿no? Hay coyotes en el norte, hay nuevas formas de esclavitud boliviana en el sur, en el sur de Chile. Las fronteras de Chile están siendo atravesadas cada vez más, a pesar de que se quiere impedir la entrada de los inmigrantes. Entonces, ese es el marco general en donde nosotros trabajamos esta investigación particular, y voy a hablar de algo al revés ahora, que es muy interesante, que en este libro por ahí aparece. No está Cristian Cabello, que trabajó mucho, o Cristeva, ¿no?, que trabajó mucho en esto. Nosotros fuimos a lugares muy particulares a hacer la investigación. Fuimos a los cafés con piernas, fuimos a Franklin, fuimos a las ferias, fuimos a los mercados, fuimos a los nightclubs, fuimos a aquellos lugares donde mulatos, mulatas, negras y negros son objeto de deseo de chilenos y chilenas. Entonces, por un lado, ¿no?, está el aniquilamiento, el odio, la humillación, y por otro lado la búsqueda de cuerpos, ¿no?, que son cuerpos de atracción para nuestra sociedad. También esto se vincula con el hecho de que ustedes pueden averiguar dónde va a ir de vacaciones la gente, ¿no?, y curiosamente van a estos mismos países. Con todo, esa exotización, esa folclorización de los cuerpos sigue siendo una forma de racismo. Yo creo que este es el marco general. También agradezco a Mijael porque él participó, justamente y estuvo con nosotros en ese seminario grande que hicimos sobre el racismo en Chile, donde efectivamente entregamos 60 recomendaciones al Estado. No nos han hecho ningún caso, se los digo muy sinceramente. La ley que está en Bariloche hoy día, que se supone que tiene que salir, dejó de lado prácticamente todas las recomendaciones que hicimos. Solamente para aclarar, todo lo que hemos hecho ha sido porque al mismo tiempo trabajamos, solidarizamos, denunciamos y estamos junto a los inmigrantes en sus asociaciones, en el movimiento afromigrante, en los trabajos que se hacen en el norte, y ojalá podamos apoyar mucho más hoy día lo que viven unos inmigrantes más que otros, sobre todo la inmigración haitiana, en lugares donde viven hacinados a 40 por casa, pagando a veces 100.000 y 150.000 pesos por una pieza. Población Los Nogales, por ejemplo, Estación Central. Entonces, en ese cuadro, en ese marco, yo creo que lo más interesante es que podamos interactuar, porque yo bien tengo una parte de las cosas, pero estoy segura que ustedes tienen mucho también que decir al respecto. Porque la cuestión del racismo no está en los inmigrantes, está en nosotros. Entonces las preguntas son, ¿qué nos pasa a nosotros chilenas y chilenos para actuar así? ¿Qué nos pasa con ellos y con ellas? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto recelo, tanto odio? Tanto intento de separación, de clasificación. Y el problema está entonces puesto en nosotros. Nosotros, sociedad chilena, en que, no sé, estuvo la Saskia Sassen ayer o anteayer y se reía, ¿no?, porque decía, pero ustedes están tan sorprendidos que se comienzan a casar, ¿no? Chilenos con colombianas, haitianos con chilenas. Nosotros estamos recién viviendo un fenómeno que lo ha vivido el mundo hace un montón de tiempo atrás. Hay, en este momento, aseguraban ayer más o menos 5.000 y tantos matrimonios mixtos, además de las vidas en pareja, ¿no? Entonces, pequeño dato, con eso termino, Chile está envejeciendo, de norte a sur. La llegada de los inmigrantes está permitiendo que haya niños y niñas, porque si no, nosotros vamos a ser, según las investigaciones de colegas muy cercanos, un país envejecido y solo, y por lo tanto tremendamente triste. Eso yo creo que entrega de manera muy irresponsable, porque es súper general, algunas cosas para decir sobre lo que nos sucede hoy día, en donde aproximadamente hay un 2,8% de inmigrantes viviendo en nuestro país en proporción mucho menor al 4,6 más o menos que hay en Argentina, y al 3,2 o 3,1 a nivel mundial. Como me decía una señora el otro día, cuando yo veo un negro veo 100, es un haitiano, veo 1000. Los dejo para la reflexión. Gracias, María Emilia. Bueno, hasta este momento me parece interesante, antes de dar la posibilidad de que podamos hacer preguntas a María Emilia, que es como el motor principal de este encuentro,
es también generar una opinión respecto a lo que tú has comentado y también algo que encuentro como importante traerlo a colación. O sea, pienso en que en el imaginario simbólico que se tiene como desde el concepto republicano chileno, se ha construido desde este lugar xenofóbico y racista, en el sentido de que ha sido siempre la persona que no nace aquí como un enemigo. Esa metáfora de la cordillera como un muro y no como un puente. Entonces, como que también es importante, y lo digo en relación a que hay un interés de generar como cierta apertura desde las políticas públicas en torno a una reforma de la ley de extranjería y demás, pero también entiendo que es importante generar espacios como estos donde podamos también a través de la opinión y de la crítica generar un espacio que permita también repensar como ese imaginario simbólico en el que se construye el concepto republicano, el concepto país. Con respecto a lo que decía María Emilia, me gustaría hacerle dos preguntas y luego generar con ustedes otros cuestionamientos. Me gustaría, y yo pienso que tiene que ver como de forma coherente con lo que decías, quizás enfatizar un poco en la diferencia entre inmigrante y extranjero, que también en otras entrevistas que hemos leído que te has referido al respecto. Y lo otro también, aparte del racismo, cómo se ha generado también un discurso anti-haitiano, porque si bien, como tú señalabas, hay un racismo que se instala con nacionalidades específicas, también podemos ver a través de los medios de comunicación que se ha generado también dentro de esos países específicos, esas nacionalidades específicas, también una mirada específica hacia el pueblo haitiano, que ha sido en el último tiempo, según las estadísticas, luego del 2010, el terremoto que ocurre en Haití, el mayor número de inmigrantes que han llegado, que también es sumamente importante y complejo en el sentido de que Haití es un país que de alguna manera las representaciones que tiene, no sé, de aparecer en el espacio público, de relacionarse con la vida, también está de alguna forma siempre resistiéndose a los procesos de occidentalización de la cultura, en la cual se ha construido también el imaginario latinoamericano, una negación directamente hacia lo negro, una negación a esas otras posibilidades que se escapan de ese imaginario euroblanco en el cual se ha construido lo que se podría decir sujeto latinoamericano. Sí, lo voy a hacer rápidamente porque me interesa mucho que podamos conversar, también escuchar sus puntos de vista. Lo primero es sencillo, o sea, yo partí hablando de esta inmigración que nombra, ¿no?, señala, indica a 6 nacionalidades. Y los que quedan fuera de la inmigración son vistos como extranjeros. Aparece, diríamos, en la boca de los chilenos, no es algo que haya sido pensado, organizado, armado así, ¿no? En observaciones que hacemos en los departamentos de extranjería o cuando la gente va a hacer la fila para conseguir papeles, nosotros trabajamos mucho en torno al cuerpo y sus emociones. Ha sido un poco, digamos, la raíz desde donde ha partido también todo este interés, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos observaciones de terreno, observamos los gestos, observamos las indicaciones con las manos, las caras de asco, los gestos, ¿no?, las muecas. Y observando en estos lugares, ¿no?, a los funcionarios o a la misma gente que está allí, efectivamente, como decía ayer un colega, tuve que acompañar y me dijo a una chica rusa a hacer sus papeles, y es como entrar con un pasaporte, ¿no? Inmediatamente todo cambia, cambia la sonrisa, aunque tenga que hacer la fila y aunque no la pongan adelante, el modo, la actitud, la corporalidad de un funcionario, ¿no?, los gestos de acogida son completamente distintos. Ella es extranjera, no inmigrante, pero es inmigrante como los demás, y es la misma chica la que hace estas reflexiones diciendo que está absolutamente impresionada por ver que hay un trato tan diferencial hacia ella y no hacia los demás. Y lo segundo, sobre la inmigración haitiana, hay mucho que decir. Yo creo que una de las cosas que para mí ha sido importante es aprender de mi tremenda ignorancia sobre este país. ¿Quién fue el primer país que trabajó por abolir la esclavitud? Pues no tenemos idea. ¿Cuáles son sus héroes? ¿Cuáles son sus luchadores, sus revolucionarios en el combate contra la esclavitud?
las inmigrantes haitianas rechazan bastante trabajar como empleadas de casa particular y prefieren trabajar al exterior, porque para ellas es como volver de nuevo al lugar de la esclavitud, al estar bajo el dominio de una patrona, cosa que no le ocurre a otras inmigrantes de otras nacionalidades. ¿Qué ha pasado con las tropas de paz? ¿Quién? O sea, yo me recuerdo de hace algunos años cuando todos los chilenos querían adoptar un negrito haitiano. Recuérdense que eso salió en la televisión, los medios de comunicación se esmeraron en sacar eso a la luz pública, ¿no? Bueno, Chile es un país donde los niños siempre se los coloca como objeto casi pornográfico con la Teletón y todo eso, ¿no? Pero en este caso era tener un negrito en la casa. La invitación que se hizo a que vinieran inmigrantes haitianos a Chile. Cuando uno entrevista a los haitianos dice, yo conocí soldados chilenos, es por ellos que yo estoy acá, porque me dijeron que en este país yo iba a ser muy feliz. Entonces, hay unas contradicciones tan grandes de lo que se ha hecho políticamente, ¿no?, con los inmigrantes, y particularmente, como tú bien dices, hoy día aparecen, porque depende de la ciudad, ¿no? En el norte, en Antofagasta son los colombianos, ¿no? O sea, lo que dijo Alejandro Guilía hace algunos días, no nos olvidemos, ¿no? Soy Antofagasta, y su deseo de sacar de ahí a los colombianos, que dijo estaban en el consultorio, uno no tiene tiempo, como si él fuera al consultorio, me extrañaría, ¿no? Pero dijo cosas, eso está publicado, lo dijo en el 2014 también, se alió a gente de la UDI contra los colombianos de Antofagasta. Entonces, depende de dónde estemos, a quienes odiamos, ¿no? Entonces, hay más haitianos en Santiago, entonces por lo tanto aparece como una figura digna de odiar, pero cuidado, aparece como el mejor trabajador. Esto lo digo desde comillas, palabras del alcalde de Estación Central en una manifestación, una fiesta que había haitiana, diciendo a los haitianos, ustedes son los mejores trabajadores de este país, los que se portan mejor. Se escuchaba la boca de Medil, ¿no?, diciéndoles esto porque efectivamente, ¿no?, es tanta su necesidad de trabajar que tienen que callar ante las humillaciones. Estos son estudios que están hechos por otros colegas en donde dicen que ellos mismos, los haitianos, que el único lugar donde logran insertarse es en el mundo del trabajo. Es decir, allí donde son mano de obra. Si ustedes observan bien, ellos arrastran, acarrean, cargan. Los trabajos de mi colega Trujillo, donde se habla de animalización, y si uno recuerda la antropología del siglo XIX, eminentemente racista, ¿no? El negro era el eslabón que había entre el mono y el blanco. Hemos vuelto a cosas de ese tipo, son tratados como animales. Hay listas de palabras referidas a animales de cómo los tratan. Entonces, hay un proceso de deshumanización con los inmigrantes haitianos que tiene que ver principalmente con la negritud. Está principalmente vinculado a la negritud, a tal punto que entrevistas recientes la gente comienza a comparar, pero este colombiano es menos negro que el haitiano, entonces no debe ser igual. ¿Por qué? Porque se vinculan sus características físicas con sus características morales, culturales, sociales y no sé qué más. Yo les diría que es lo mismo que le ocurre a los discapacitados, ¿no? Se supone que es menos inteligente porque no sé qué. Entonces hay allí unos procesos de deshumanización tan potentes y tan poco observados o tan poco trabajados que esto solamente invita a que se haga distintos tipos de cosas, investigación por un lado, ojalá, ¿no?, pero por otro lado también mucho trabajo de educación, ¿no?, desde nosotros mismos, y mucha reflexión también desde lo que ocurre. Bueno, la idea es como, gracias María Emilia de nuevo, la idea es que puedan extender como alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer y aprovechar la presencia de María Emilia para que establezcamos un diálogo respecto a eso. Si tienen, para comenzar, alguna pregunta, algo que aportar. Quisiera consultar sobre esas 60 recomendaciones que hicieron al Ministerio de Extranjería. Iban también recomendaciones que tenían que ver con la educación en la escuela, sobre qué significa vincularse con otros niños de otras cosas, y también ese sesgo que vemos en los colegios, las escuelas públicas tienen esa vinculación, pero no así las escuelas privadas, que van a seguir siendo segregadas tanto por
como tú dices, el color blanco y el ingreso. ¿Qué recomendaciones? Las recomendaciones que están en la última parte del libro, efectivamente están dirigidas a todos los ministerios, al CENAM, a Educación, a todos. La idea era, se trabajó bastante, yo creo que fue una cosa preciosa, ¿no? Para que hubiese recomendaciones en todos los rubros de la sociedad chilena. Y sobre la educación, yo voy a decir que le saco un poquito el sombrero a la Junji, con quien trabajamos hace un tiempo ya, para contarles que algunos jardines infantiles, ustedes saben, tienen un 80% de niños que sean haitianas. Ahora, ¿por qué? Porque viven en esos barrios, pues. En barrios que han sido siempre barrios de inmigrantes, porque la estación central siempre fue un lugar de llegada de inmigración interna, de gente que venía del campo a la ciudad, de gente que llegaba en el tren, de gente que llegaba en los buses y que vivía por ahí cerca, el barrio inglés, el señor Meix, y todo eso hay que buscar quiénes eran, potentados de la época, ¿no? Ese lugar sigue siendo recepción de inmigrantes. Y los jardines infantiles está repleto de niños que vienen de la inmigración. No así en otros sectores donde no hay ninguno. Entonces allí, efectivamente, quizás es donde más hay elementos donde las educadoras han aprendido, ¿no? a vincularse con los niños. Pero eso no implica que se eduque contra el racismo. Tenemos un proyecto que está terminando, yo voy a tener el gusto, si tenemos los resultados, de hacérselos llegar, que se llama Contra el Racismo Nos Educamos, lo ganamos en la Chile, es un proyecto chico que se llama Valentín Letelier. Hicimos una exposición, trabajamos con artistas visuales, itinerantes, y la llevamos a los colegios para ver cómo reaccionaban los niños frente a ciertos objetos que habían sido resultado de esta investigación. Entonces había un jeans, por ejemplo, que levantaba el trasero, había un carrito de jugo de la mañana, bueno, que hoy día se institucionalizó, ya todo el mundo los vende. Estaba también los platos de comida, qué le ponemos al plato, si tiene muchas cosas, pocas cosas. Había una serie de objetos que invitaban a los niños a trabajar en eso. Es imprescindible, o sea, lo primero es la educación. Y esas recomendaciones iban dirigidas ya, lamentablemente, el Ministerio. Nosotros hicimos el estudio ahí, estuvimos durante 1 año y tanto trabajando y luego no hemos visto nada de eso. Hoy día yo pienso que la gente está inquieta porque no saben mucho qué hacer con esto. El estudio de mi colega Pamela Zapata, que tiene un Fondesit con inmigrantes en el altiplano, en 8 colegios del interior de Arica, demuestra, por ejemplo, que los niños bolivianos, peruanos, colombianos encuentran que la comida chilena es tan mala, no tiene gusto, que por qué no le echan ají. Doy ejemplos como esos, ¿no? O la madre haitiana que le da de mamar a su hijo de 5 años y tratada de sucia. Si en Haití se le da leche a los niños hasta grandes, y es una posibilidad de alimentarlo. Es decir, el desconocimiento que tenemos, ¿no? Y la falta de tino muchas veces, por lo menos si no conocemos, esperar para conocer después, implica que hay una gran falta de educación respecto a una inmigración que llega y que nos deja un poco sorprendidos, sin saber qué hacer, ¿no? Ahora, tan distintos no somos tampoco, porque quizás una de las cosas, a mi modo de ver, más graves es que se ha instalado el concepto de diferencia por todos lados. Yo aprendí con los niños de varios jardines de la Junji que los niños antes de 4 años no hacen diferencia ni por color, ni por silla de ruedas. Las diferencias que inventan los niños no tienen nada que ver con las que hacemos nosotros. ¿Quién es diferente? Le preguntábamos nosotros, bueno, él porque tiene una polera morada y él no. Y no tenía que ver con el color. ¿Cuántas muñecas negras se venden en el comercio? ¿De qué color son las muñecas con las que nosotros jugamos? ¿Cómo son? O sea, hay que ir mucho más allá en la educación para poder proponer cosas. ¿Alguna otra Adelante, persona? por favor. Comentarios también, por favor. Hola. Mi nombre es Ignacio. Hola, Ignacio. Te cuento que estamos varios de una compañía de teatro que se llama La Patriótico Interesante, una compañía de teatro callejero, y que llevamos varios meses investigando en el tema de inmigración y racismo, porque estamos en proceso de creación de una obra, y parte de tu investigación, y por supuesto ese libro que está ahí, ha sido estructural en
proveernos de material de reflexión, de historiográfico, etc. Así que desde ya agradecértelo. Quería contar una anécdota y luego hacerte una pregunta. A propósito del tema de que tú decías que finalmente el tema de la inmigración o de esta inmigración actual, finalmente lo que hace es volver a poner en valor y actualizar un problema de racismo que es constitutivo, digamos, probablemente de todas las naciones americanas y particularmente de Chile desde los tiempos coloniales, ¿no? Y que por lo tanto esas nociones de racismo, así como otros cuestiones como el machismo, por ejemplo, están tan incorporadas en nuestra propia estructura moral, ética y de valoración de todo, que a veces incluso uno teniendo discursos o miradas progresistas sobre ciertas cosas peca igualmente o de machista o de racista, a veces sin darse cuenta. Entonces siempre estos procesos de mirada en lo externo, en lo sociológico, también son un proceso de introspección. Y a propósito de eso, a mí me pasó que estuve en un jardín infantil en la zona de Estación Central, un jardín infantil denominado como un jardín infantil de integración, que acoge a básicamente hijos de inmigrantes que trabajan en el comercio ambulante. Hay niñitas puertorriqueñas, haitianos, peruanos, bolivianos, y un conjunto de tías del jardín que tienen una voluntad maravillosa de oro, y la verdad es que hacen un trabajo con recursos muy precarios, fantástico, por darle educación y contención, porque además ellas operan como guardería para que los padres trabajen, que además lo hacen en condiciones súper irregulares, por lo tanto muchos se van detenidos permanentemente, o sea, hay una cuestión súper de contexto social complejo. Pero me pasó que en un acto de fin de año me invitaron, fui y las tías, nuevamente de muy buena voluntad, habían organizado un acto, entonces hacían una recreación y habían encontrado, que a lo mejor era lo más simpático, hacer una recreación especialmente de esta idea de exotización, de animalización, en que ellas recreaban unos negritos de muy buena onda, con un hueso en la cabeza, contando una historia del negrito bembón, no sé qué, y todo con una canción. Y era surrealista porque estaban todas las niñitas puertorriqueñas, los haitianos, viendo esta parodia de sí mismo hecho por las tías, de una buena fe y con un amor enorme, pero con una ignorancia estructural, ¿no? Y yo lo miraba y decía, bueno, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, si no, no. Esa era una cuestión anecdótica que me pasó y que me resultó muy decidora. Pero además, quería preguntarte, si hay estudios, yo sé que hay algunas cosas en el libro, pero me da la idea de que es un proceso que probablemente se va a ir generando ahora, que tiene que ver con el proceso de la criminalización de la negritud. Porque yo creo que en el caso de la criminalización del inmigrante, que parece una paradoja, ¿no? Pero del inmigrante interno, el mapuche, ya está bastante claro, o sea, ya se ha instalado hace muchos años un discurso de criminalización y por supuesto, y por lo tanto de persecución, incluso con leyes especiales aplicadas a su contexto, ¿no? Pero en el caso de la criminalización del negro en Estados Unidos, como parte de nuestra investigación, es súper evidente, ¿no? Incluso hay algunas tesis que dicen que desde la esclavitud a la persecución y la segregación de los años 50, 60, se pasó derechamente a la encarcelación del negro con un sistema carcelario que está un poco diseñado para encarcelarlo con altas, con tasas alarmantes, digamos, de encarcelación respecto al blanco y a nivel mundial. ¿Hay antecedentes ya en Chile que puedan hablar o arrojar cuestiones que tengan que ver con la persecución penal y con la criminalización y encarcelación particularmente del negro? Muchas gracias. Lo primero es felicitar, porque creo que es imposible hacer lo que se hace o lo que intentamos hacer también con buena voluntad y equivocándonos si no hay participación del mundo del arte. Nosotros trabajamos con bailarinas durante un montón de tiempo, en un momento en que era súper mal visto. Ha habido también músicos y el teatro fundamental. Yo diría que el teatro puede hacer justamente esa contraficción, algo así como el contracuadro de lo que tú relatas respecto a lo que viste en esa escuela, ¿no? Pienso en un cuadro similar. Estos son los colegios de los que les conté al interior del altiplano en Arica,
Una fiesta también organizada por unas profesoras maravillosas, con un esmero, con el mayor del amor, en donde lo que se recrea justamente es que la élite es representada por las niñas más blancas y los que limpian el suelo y los lustrabotas está representado por los niños más morenos, porque allí son fundamentalmente peruanos y bolivianos. Y como no son lo suficientemente negros, se les pinta la cara con betún. Yo pienso que estos cuadros también estuvieron en nuestras infancias. Yo trato de acordarme que a mí siempre me ponían de árbol porque era gordita. Entonces, nunca, jamás tuve un rol que no fuera otro que un objeto, ¿no? Bueno, después mi papá fue a pelear al colegio y nunca participé en nada. Pero si uno piensa qué roles le dieron a uno cuando chica, o cómo uno sufrió cuando niña determinadas cosas que suele olvidar, porque tiene que ver con esas cosas que lo hicieron sufrir. Es bueno volver a la infancia para entender lo que le pasa a los niños. Esa es una primera cosa y me parece fantástico. Y sin embargo, ese cuadro que tú relatas, eso que las tías hacen con tanto cariño y que afortunadamente son las tías con las que estamos trabajando nosotros para que uno de los objetivos de los talleres contra el racismo es que la gente comience a sacar de cómo han sido racistas y aparecen cosas maravillosas y la gente dice, yo he hecho esto, me decía el otro día, no le puedo creer que yo he hecho esto, porque no tiene por qué haberse dado cuenta de que eso era racista porque está naturalizado en la historia. El negro está hecho para odiar, cargar, arrastrar o usarse sexualmente. No entro en los detalles de lo que hemos visto, en cómo un vedeto tiene que salir arrancando, ¿no? De cómo las señoras, dueñas de casa, que se juntan para ir a uno de esos días, quieren tocarlo. ¿Sí? Y bueno, eso nos da cuenta de un problema sexual en nuestra propia sociedad, una pila de cosas. Pero ese cuadro que tú relatas, como el del norte, uno podría pensarlo contraarmándolo en el teatro o rearmándolo, inventando una obra a partir de ahí. Yo lo encontraría fantástico, ¿no? Esa es como una primera idea en las cosas que inventamos. Lo que yo he hecho es puro invento, ¿eh? Puro invento, de repente resulta, de repente no. Y lo segundo es que sí, a ver, hay gente empezando a trabajar la cuestión de la criminalización de los inmigrantes, que ya está operando, ¿no? Porque inmigración y delincuencia ya está vinculado hace mucho tiempo. Y diríamos, las palabras de la clase política, y digo de uno y de otro lado, no escatiman en plantearlo sin ningún pudor, sin ningún dato. O sea, Rodrigo Sandoval, que es el jefe nacional de extranjería, con el que trabajamos hace un montón de tiempo, no sé cómo está ahí todavía, requete contrademuestra que es bajísima la tasa de delincuencia por parte de los inmigrantes. Más bien, han sufrido ellos y ellas han hecho delincuencia. A los haitianos les roban súper seguido. A los bolivianos en el norte igual, porque son comerciantes y ganan mucha plata en el norte. Sobre todo en algunos lugares de Iquique y de Arica, son bolsas, andan con bolsas de plata, los van y los asaltan, les roban todo. Sin embargo, delincuencia y inmigración se vincula súper rápidamente y también se vincula con prostitución, con infección, con transmisión de enfermedades venéreas, cuando por otro lado chilenos y chilenas están, voy a decirlo así, erotizados hasta la punta del pelo, así lo hemos visto nosotros, entre hombres en un café con pierna, donde la chica les dice que no y va subiendo la propina. Es una observación hecha por el Cristian y por colega en la investigación que llevamos a cabo, que era una cosa impresionante. Bueno, algunos especialistas de los trabajos sobre masculinidades trabajan esto, ¿no? Hombres erotizados entre sí en torno a la imagen de las chicas. Yo eso no lo conocía tanto, sino que lo vimos, ¿no? Además nosotros tomando un café y toda la gente mirándonos, es raro que estamos metidos ahí, ¿no? Es un café. Las chicas con unos tacos de este porte, con problemas a la columna, con tremenda... Bueno, ahí hay una tesis, hay una o dos tesis sobre eso. Están saliendo cada vez más investigaciones, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Pero sobre la criminalización ya está gente estudiando. Efectivamente, porque primero que es una cosa absurda, porque es un imaginario, ¿no? A mí me hace pensar un poco al revés también de chilenos y chilenas en el extranjero y en algunos países donde... Recuerdo algo que fue muy fregado, que si usted encuentra a un chileno robando, no le diga nada porque es su cultura.
Pucha, decía yo, pero yo no robo, ¿no? Ahora, delincuencia hay en todas partes, pero eso, digamos, de catalogar y clasificar a un país completo, que además tiene tremendas diferencias, ¿no? La gente que llega de Colombia es gente que principalmente viene de Buenaventura, un lugar ya abandonado por el Estado colombiano. Y en la migración hay dos lados. En migración los países pulsan su gente, pulsan sus pobres. Hay responsabilidades directas de los estados. Nadie se convierte en inmigrante por el puro gusto. Nadie hace un viaje con tanto riesgo y con tanto miedo. Esos son también investigaciones o entrevistas que se hacen, que como lo hace un inmigrante, que se da una tremenda vuelta para llegar a la frontera, para que en la frontera un funcionario tutee, la ningunee, le agarre la cartera y se la dé vuelta encima de la mesa para tratarla como lo peor, ¿no? Y la plata que juntó no le alcanzó, porque en algunos casos los dominicanos le pedían bolsa de dinero, bueno, etc. Entonces, yo diría que estas investigaciones van a salir pronto, porque además este asuntito es nuevo todavía en Chile, ¿no? Entonces la criminalización va a operar contra los negros, estén seguros. Porque obviamente, ya lo hemos visto en la calle, se les detiene en primer lugar, se les pide papeles en primer lugar, ¿no? Y en este centro de Santiago la gente misma dice, bueno, pero es normal, porque ahí hay colombianos, porque no sé qué. Entonces, solamente contarte que se está en eso. Yo no he visto ninguna terminada en Chile, pero hay en otros lados, hay bibliografía. Hay un libro muy terrible que se llama La curva de la campana. Yo hablo re mal inglés, pero algo así como de Bell Carr, una cosa así, que está en Estados Unidos y que es un libro hecho por psicólogos y algunos especialistas que trabajaron con Giuliani mucho antes de las Torres Gemelas, para demostrar que los negros eran más propensos al crimen, a la delincuencia y a la prostitución. Bueno, cuando se naturaliza algo, porque se cientifica con pseudocientíficos que dicen estas tonteras, resulta que el libro es un libro central para lo que hizo Giuliani cuando hizo la operación de los vidrios quebrados y empezaron a detener a cuánta persona paseaba por la calle en horas que no eran horas de no estar trabajando, a los que orinaban en la calle y a los que hacían graffiti. Eso fue famoso ya a principios de los 90. Entonces, esos libros han sido también libros de base, como el otro famoso de Huntington, como El choque de las culturas. ¿Quién dijo que había choque de cultura? O sea, aquí hay protestantes, allá hay protestantes, aquí hay católicos, son países católicos, somos tremendamente cercanos, pero se habla de choque de culturas para hablar de la llegada de los migrantes a Chile. O sea, es muy raro, ¿no? Y al mismo tiempo también un buen objeto, yo creo, para entrar a pensar. Sí, me gustaría hacer dos preguntas destinadas una a cada uno de ustedes. La primera es que, tomando en cuenta que el racismo tiene un remanente colonial evidente, es decir, como ya Cano ya lo había notado, que tiene que ver con la colonización de los imaginarios, en ese sentido también hay un potente remanente colonial en el mismo conocimiento, y como algunos autores de la decolonialidad lo han planteado bien, la descolonización del conocimiento, descolonización epistémica es fundamental. Me gustaría saber qué rol juega la literatura en su libro, más allá del aporte final de Mijaíl. Me gustaría saber qué rol tiene la literatura, sobre todo tomando en cuenta los aportes muy potentes que en esos campos ha tenido el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Pienso en Lamin, pienso en Bradway o en Glissant, por ejemplo, y ver cómo se ve esa relación, como en que sociología y literatura, por ejemplo, pueden dialogar de manera, creo que las posibilidades son muy amplias. Y por otro lado, la segunda pregunta que me gustaría hacer es que va destinada a Johan. Me gustaría saber, en palabras de un dominicano, cómo es la relación que existe entre Haití y República Dominicana, que es una relación de racismo y que se ve en general también muy bien, sobre todo con la matanza del Perejil en 1937 con Trujillo, que también se grafica muy bien en la novela de Witch Dantica, Cosecha de Hueso. Nunca lo he escuchado de un dominicano, por eso me interesa. No, porque lo mío es muy cortito. Esto es una deuda total. O sea, en primer lugar, no se había planteado la investigación, pero
la literatura es fundamental, y la literatura latinoamericana. O sea, en primer lugar, yo no he hablado de Quijano, pero Quijano es un autor fundamental para lo que estamos haciendo. Como diría, también son fundamentales los negros norteamericanos en sociología que fueron olvidados de la escuela de Chicago y que ya trabajaron sobre este asunto cuando trabajaron en el gueto, etcétera, y que ni siquiera se los nombra, ¿no? Porque ya la sociología negra está ausente, como está también las mujeres, ¿no? Y en lo que usted señala, efectivamente hay todavía mucho por hacer. O sea, ojalá se comenzara a incursionar en traer ahora, en presencia de lo que está ocurriendo, esto que ya la literatura señalaba. Eso es lo que yo puedo decir por mi parte. Me pones en un aprieto porque a veces tampoco sé si soy dominicano, igual las identidades van dejándose afectar y uno siempre está cambiando. Pero haciendo como directo, me gusta, o sea, relacionado como con la primera pregunta, vinculando como literatura y ese ejercicio como de colonial. En este libro y la participación es como a través de un libro que yo publiqué en 2014, se llama Pordioseros del Caribe, y que de alguna forma trata, claro, de construir un imaginario que se vincula como a ese lugar donde nací y que apunta, claro, a de alguna manera cuestionar ese contexto de lo que se conoce como literatura, que siempre se ha construido desde un imaginario blanco, desde un imaginario heterosexual también. Entonces me interesaba, claro, explorar desde la escritura, más que la literatura, como activista, explorar esas posibilidades que siempre están ahí y que parece que el mundo no ha experimentado sino otra cosa. Entonces como que la búsqueda va, claro, acerca de esas hablas menores y ese reivindicar ese sujeto que históricamente ha sido subalternizado y que ha sido violentado. Y desde ahí se genera como este gesto de colonial que apunta de alguna forma a desnaturalizar eso que ha construido históricamente la línea recta en la cual se ha formado como la subjetividad del sujeto latinoamericano, por ejemplo, que es como sorprendente como todavía hay una negación insistente de negar esos lugares que también forman parte de nuestro imaginario. Con respecto a lo que decía, la relación dominicana, o sea, República Dominicana y Haití es un tema histórico, súper complejo. Es importante también siempre decir que lo que hoy es Santo Domingo inició el proceso de colonización del continente. Entonces, como dice Yunos Díaz en esa novela, Santo Domingo sería el centro del Foucault del mundo, como el centro de la maldición donde comienza a expandirse el discurso y la forma de ser desde un imaginario europeo. Entonces, para no extenderme demasiado, se construye esta idea de Estado Nacional siempre desde un odio hacia lo negro y hacia lo haitiano. En República Dominicana la historia se ha construido desde una negación de una ascendencia negra, que es como una contradicción súper extraña porque según los estudios y en lo que se ve fenotípicamente, también en los comportamientos y demás, el 80% es de ascendencia afro. Entonces hay una negación con toda forma corporal que ponga en evidencia eso. Y en el caso de la relación histórica con República Dominicana y Haití, hay un momento histórico donde España se va de la isla porque ya había prácticamente explotado todos los recursos naturales, oro y demás. Y ese periodo se recoge en la historia como la España boba. Entonces luego se toman la isla completa los franceses y como un gesto de estrategia política, lo que hoy se conoce como el pueblo haitiano, se toma la parte oeste de la isla, este de la isla Hispaniola, es la que se comparte con Haití y República Dominicana, y como una estrategia política encabezada por Toussaint Louverture, hacen una resistencia y se toman la isla, y desde ahí se generó como esta idea del haitiano como un enemigo, como un invasor. Entonces como que desde ahí ha seguido como insistiéndose desde el imaginario de la literatura, específicamente Fran Moya Pons, es un historiador dominicano que se ha encargado de borrar ese deseo de darse cuenta de que somos pueblos mestizos, estamos mezclados y atravesados por diferentes culturas, que
que no solamente tiene que ver con la ascendencia afro, sino también con los pueblos originarios, como se dice ahora, los taínos, que también fueron todos exterminados. Entonces, lo que pasa con Haití es que en República Dominicana se ha construido el imaginario desde el haitiano como un enemigo, que es también de alguna forma lo que pasa cuando intentamos como darnos cuenta de lo que pasa con el haitiano como un enemigo porque le roba el trabajo y demás. Yo tengo una opinión respecto a eso. Yo pienso que el mundo, por decirlo de alguna forma, no le quiere perdonar a Haití el hecho de que ha sido la primera revolución negra del mundo y el primer país latinoamericano en lograr su independencia. Y a pesar de toda la violencia histórica, actual y demás, ha sabido resistirse a eso, ha sabido resistirse a los procesos de occidentalización de la cultura. Cuando yo, por ejemplo, veo desde la infancia que un dominicano o una dominicana, la peor ofensa que le puede decir a otra persona es decirle haitiano. Haitiano. Y hay momentos específicos, por ejemplo, en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue entre 1930 y 1961, hay momentos específicos de esa dictadura donde a través de esa, no se salían enredadas en pleno Santo Domingo, y si había una persona negra, por ejemplo, la paraban y le decían que pronunciara la palabra perejil. Entonces, como no es una lengua romance, el creol, decían perejila, y eso automáticamente implicaba como un furgón y deportado. En la dictadura también se mataron miles de haitianos que estaban viviendo cerca de la frontera. Hay una novela súper interesante de Freddy Prestol Castillo que se llama El masacre de Pasapié. Esa novela de alguna forma ilustra ese momento histórico de violencia. Se llama Masacre porque hay un río. Entonces lo que hicieron, que mataron miles y miles de haitianos, trata como de alguna forma evidenciar como este río como un lugar donde tiraban estos cuerpos, negándole la posibilidad de existir simplemente por un color de piel. Y así se ha construido como el imaginario de lo que se conoce como lo dominicano, y las polémicas como más recientes han sido con la negación de la nacionalidad, hasta 3 generaciones de dominicanos de origen haitiano. Ha sido también como el Estado cómplice de reproducir esa violencia sistemática a todo aquel que de alguna forma evidencia en su cuerpo, en la forma de comportarse, la negritud. Hay algo como sumamente importante para conocer y explorar. Si alguien tiene... Como quiera. Como quiera. Bueno, soy periodista de la Radio Universidad de Chile y bueno, estamos en un contexto de actualización del marco jurídico de la liberalización y nos hace pensar un poco si es que acaso vamos a hacer tan solo cambios legales referidos a la entrada y salida de migrantes o también nos vamos a dedicar a la educación. En esos términos, en lo que refiere a la educación, ¿cuánta participación han tenido organizaciones, personas que están trabajando en este tipo de temas en el Ministerio de Educación como para incluir en las enseñanzas que se entregan a los niños? Porque es fácil hacer talleres y que ellos se excusen de no ir o los encuentren fome o no sé. Creo que habría que cambiar también la forma en que se tiene de mirar la enseñanza para mi criterio, justamente por las mismas deficiencias que tendría la literatura de lo que ustedes dan cuenta. ¿Puedo agregar una Sí, cosa adelante. pequeña? El otro día escuchaba solo un poco la pasada, un debate que se estaba haciendo justamente la ley de migración. Estaban diciendo que era tan básico solamente el hecho de que todavía había niños que no tenían cédula de identidad. O sea, con solamente ese hecho ya te encuentras con toda una cadena donde los niños ni siquiera pueden estar bien inscritos en un establecimiento, no se les puede hacer seguimiento, no se puede. O sea, una cosa tan básica como esa no se está haciendo y desde ahí. Claro, se pasó al 100 al IP, pero aún así no está dando, no sé, actualizado como para que ellos reciban ciertos beneficios sociales, pero que no podrían contar ahora. Bueno, gracias Radio Universidad de Chile, una de las pocas donde uno va.
A ver, la escuela entera reproduce la dominación. Y no sé cómo decirlo, pero las instituciones no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Lamentablemente, la institución en tanto que tal, digo, porque hay mucho interés por parte de personas que trabajan en las instituciones con las que nos vinculamos, con las que hacemos una serie de cosas, pero el Estado, voy a hablar del Estado en tanto que tal, y voy a tomar algo que dijo Mijael recién. La gente que llega es un no nacional. Es un no nacional, por lo tanto, está poniendo en cuestión a la soberanía del Estado chileno. A mí me parece curioso que hace un tiempo toda la gente habla de país. Es proyecto país, pienso en torno al país, hay políticas sociales que se llaman del país. Hay una suerte de vuelta, de regreso del nacionalismo tan brutal, pero que se va metiendo lentamente, no nos damos ni cuenta, ¿no? No es solamente la canción nacional cantada con la mano en el corazón, cuestión que instaló la dictadura, y mirando al cielo, ¿no? Entonces, de nuevo, la patria, Dios, y la universidad, que es el himno de la Chile, terrible, ¿no? Eso por una parte. La ley, que es necesaria, voy a decirlo así, yo nunca he creído mucho en eso, pero es necesaria por lo menos para regular cosas, para los papeles, para los abusos, para la cuestión de la frontera. Yo no sé qué es lo que hay escrito en esa ley, no sé cómo ni quién la armó. Ahí hay únicamente representantes del Estado. El trabajo anterior que hicimos, con eso que nosotros habíamos preparado, donde participó un montón de gente, eso ya no existe. Las 60 recomendaciones nosotros las mandamos a todas partes y tampoco fueron tomadas en cuenta. Por lo tanto, la ley, tendríamos que ver qué es lo que dice. A mí me preocupa que haya en esa ley algo que tenga que ver con el modo en que se va a vincular a la gente con el trabajo. La ley de Piñera ya había planteado que, bueno, vengan unos inmigrantes a trabajar y después se van, ¿no? Es decir, mano de obra esclava, porque no podemos decirlo de otra manera, dependiendo de dónde se les necesite, y como hay producción de excedente, ¿no? Entonces después pueden sobrar y pueden venir otros. En esa ley, incluso en la nueva, en la que se supone que está en discusión y qué sé yo, las organizaciones no han participado. Ni las organizaciones de inmigrantes, a lo mejor hay uno que otro vocero por aquí, por allá, que yo no sé muy bien de dónde vienen, pero que la ley se necesita, se necesita. Que hace falta, que va a tener un montón de fallas, eso es seguro. Pero además de la ley, hay un trabajo otro que hacer, y efectivamente un trabajo de educación en Chile. No solamente que se pueda hacer con los niños, porque el ideal es comenzar con los niños en el preescolar, sobre todo si los niños no hacen diferencia por color y no sé qué, hasta los 4 años. Sino que hay un trabajo que hacer en las universidades para que se ingresen a los cursos obligatorios. Lo que acaba de decir Mijael, ¿quién sabía estas cosas? ¿Quién de nosotros? Que somos unos ignorantes, no tenemos idea. No porque ignoremos negativamente, sino que porque nunca hemos aprendido la historia de nuestro continente. Porque no se nos enseña, porque es una historia de dominación, es una historia de aniquilamiento. Es una historia de muerte, tortura desde el año del cohete, en todos los países de nuestro continente. Por lo tanto, cuando yo lo escuchaba a usted recién hablar de la literatura, pues tenemos que empezar a leer esos libros. Tenemos que empezar a jugar otro juego, a conocer la historia de Haití. ¿Por qué pasa esto en la República Dominicana y Haití? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué sabemos del Caribe? Si no es otra cosa que ir a buscar eros, o sexo, o música, ¿no? La multiculturalidad lo que hace es juntar una pila de cosas, pegar, para decir, bueno, comamos esto, pues comamos lo otro. No, el deseo de la comida, que es una cosa muy, muy erótica también, se hace naturalmente. Le comienzo a echar más ají porque conocí a alguien que quiero y que me metió eso también, como el gusto por los porotos llanados, no sé qué. No es porque me pongan un plato acá para que yo lo pruebe en una feria, junto con el otro, en el otro, ay, qué asco qué bonito este otro. Hay un trabajo muy grande que hacer, o sea, es imprescindible que trabajemos mucho juntos. Yo creo que tiene que haber al mismo tiempo denuncia, querella, funa, tiene que haber al mismo tiempo ley. Seguramente va a tener un montón de problemas por una educación
antirracista. Y eso va a ser largo. O sea, ojalá hagan algo mis nietos a quienes tratamos de educar así, ¿no? Entonces, también podemos equivocarnos. Yo le compré a mi nieta puras muñecas negras, se le compré una blanca y la pinta después. Y la pinta con un lápiz negro. Entonces, tampoco es eso. También uno puede de repente irse para el lado de las moras, pero intentar, ¿no? Un trabajo colectivo, bueno, uno que viene de otras historias, es como una suerte de trabajo revolucionario, ¿no? Para pensar que efectivamente hay que cantar otras canciones, hay que desarmar los juegos infantiles, hay que desarmar los rezos, los cantos, aquello con lo que nos educamos. Yo siempre empiezo unas especies de clases que hacemos donde con mucha participación cantando, digo, ¿cuántos panes hay en el horno? Les aseguro que hay en las regiones, toda la gente responde que son 21 quemados, que los quemó el perro judío y que atraca el fuego, que allá voy yo. Y yo le digo, son los hornos crematorios. Los seguimos cantando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, ser judío no era ser judío porque venía de ese país, además que no tenían. Era ser, come como judío, habla como judío, tiene cara. Entonces había que medirlo, había que cortarlo, y etcétera. Es lo mismo, si el racismo es una cuestión muy potente. Desde el año 51 se dijo no existen las razas. La UNESCO lo declaró y se desplegó el racismo después por todos lados. Pedagogía del castigo, dicen los autores de la Escuela de Frankfurt. Y es brutal. Si ustedes trabajan, hay 2 estudiantes trabajando sobre algo muy terrible, yo tengo dificultad incluso para trabajar con ellos. Trabajan los foros de los comentarios que hace la gente. Me acuerdo una vez, después que hablé yo unas cosas horribles contra mí, por supuesto. Ándate con los negros, hazles esto, horrible, porque está mezclado entre sexo, tortura y muerte y régimen militar. Es una cosa bien particular. Yo les recomiendo el libro de la Lili Croucher que se llama Botitas Negras, donde mezcla militares, tortura y prostitución en el norte de Chile, donde además está ultra militarizado. Y resulta que si uno entra por ahí, ¿no? Uno se pregunta cómo desalojar aquello que tenemos tan alojado. La violencia tan alojada, el que se ríe se va al cuartel. 1, 2, 3. Traten de decirle a un niño que no la cante así. Entonces, ¿cómo introducir? Y insisto, la literatura, la música, la danza, el teatro son las únicas posibilidades de escapar a esto que dijera Benjamin hace mucho tiempo, ¿no? A esta razón tan naturalizada y tan brutal que tenemos sobre nosotros. Entonces, sí, pues descolonizar. Pero uno lo puede repetir al infinito, pero ¿cómo hacerlo realmente? ¿Cómo practicarlo realmente en el día a día, en la cotidianidad? ¿Cómo desalojar? Porque acá se juntan raza, la pongo entre comillas, ¿no? Nación, porque las naciones, estas 6, ya están mal vistas como países de antemano. ¿Dónde se van a hacer los doctorados nuestros estudiantes? A Europa. Y digo, ¿por qué no va al Alto, a la Universidad del Alto? ¿Dónde está eso, Nelson? En Bolivia. Es una muy buena universidad. ¿Quién se va a las universidades peruanas? No, hay que irse a Harvard. Estoy hablando de la Chile, un doctorado que yo misma dirijo. No, y Argentina. Y no, y Uruguay. Ese deseo de lo blanco está muy metido en nosotros. Y no es porque tenga algo contra los europeos, porque mi abuelo llegó acá con una mano atrás, una adelante, y lo más que escaló fue de Renca a Quinta Normal. Esa fue toda su riqueza. A lo más alto que llegó fue Quinta Normal para ir a llegado. Requete pobre, anarquista y pobre. Entonces, raza, clase, nación, y juntémosle género, por favor. Porque una cosa es ser mujer negra, colombiana, que es la que más mal vista que las haitianas. Y otra cosa es ser trans y venir de República Dominicana, de Haití o venir de Colombia. Porque entonces es imperdonable, se le junta todo eso, ¿no? Raza, clase, nación, género, sexo, origen, piel, orientación sexual. O sea, esos tremendos cruces hacen entonces que se cocine el deseo de muerte para ver que en esos foros, yo diría, están las más finas formas de tortura que yo he visto en estos últimos días.
de cómo cortar, quemar, romper, violar, con animales, con palos, con armas. Esos son los foros. Eso es la chilenidad. Y me atrevo a decir algo peor, eso somos nosotros, ¿no? Y claro, cuando él me dijo que iba a estudiar los foros, yo dije, bueno, ya, démosle. Y lo dice con todas sus letras. Son miles de personas diciendo eso. En Antofagasta, en Iquique, en Punta Arenas. En Punta Arenas, mucho antes que esta chica Nabila, ¿no?, que le sacaran los ojos, ya le habían sacado los ojos a una colombiana negra y tenía más de 100 puñaladas en el cuerpo. ¿A quién le importa que una colombiana negra que ejerce el comercio sexual sea asesinada de 100 puñaladas y le saquen los ojos? A nadie. La sociedad no reacciona. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo diría, bueno, cada uno de nosotros viene de ciertos lados, de ciertas escuelas, de ciertas instituciones, de las radios, de donde sea. Es darle duro a esto, ¿no? Pero es un trabajo muy largo, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que se invente vale la pena. Aquí no hay receta de lo que hay que hacer. Una escuela es distinta a otra. Lo que pasa en las 8 escuelas del norte son 8 escuelas distintas. No hay recetas de cocina que se pueda aplicar. Lo que sí se puede aplicar es este profundo sentimiento antirracista. Ahora, ¿cómo? Por la casa, pues, empezando por la casa. Empezando con los niños, los hijos, los hermanos chicos, los sobrinos, los nietos, que uno ya tiene nietos, ¿no? Y enseñándoles, ¿no?, que somos, comillas, no diferentes, que es una de las cosas que a mí más me enferma, ¿no? Practiquemos la diferencia, pero ¿por qué aquí ninguno de nosotros está diciendo que entre nosotros vamos a practicar la diferencia? ¿Por qué tiene que plantearse la diferencia cuando llega un inmigrante? Ahí hay que practicar política, respetemos la diferencia, pero ¿por qué tengo que respetarla? ¿Qué es esa tontera del respeto? ¿Por qué tengo que respetar la diferencia si una persona como yo? Bueno, a mí me parece que, bueno, efectivamente estamos en una suerte de isla también en nuestro Chile querido. No sé, mucho que aprender, ¿no? Mucho que aprender. Adelante, por favor. Hola. Tiene una pregunta en relación a mí lo que me impactó el libro es el concepto de etnicidad y cómo se construye esta idea de país, se construye la otra edad también en relación al inmigrante. Pero también, ¿hasta qué punto puede llegar a ser peligroso que establecer al otro, reducirlo también a un prejuicio cultural, como establecer, por ejemplo, que un afrodescendiente es mejor bailarín o que una peruana tiene que saber cocinar un plato peruano? Como, también porque soy de la compañía de teatro también, entonces, ¿en qué lugar la representación del migrante se vuelve peligrosa también? En esta especie de discriminación positiva y de reducción cultural. Como si también hay algún tipo de investigación acerca de ese tema. Mi hijo, por ejemplo, está en un jardín intercultural, el Cerro Blanco, y extraña ir a los actos y se le empuja a los niños que representen su cultura y que también establezcan su diferencia en relación al otro. Entonces ya desde ese punto de partida es complejo establecer justamente que son iguales, porque establece esa diferencia. Entonces, ¿cuál es una sensación de cuál podría llegar a ese límite, donde se vuelve una discriminación? Bueno, yo creo que tú mismo respondes a eso. A mí me da la impresión que, a ver, no me da la impresión, sino que hay que pelear con ese concepto de etnicidad, es súper peligroso, porque es lo multicultural, ¿no? ¿Por qué tengo que receptar? A ver, ayer en un taller que hacíamos, a propósito de lo que tú señalas, una tía de un jardín decía que ella, para empujar, estábamos hablando de cómo somos nosotros, ¿no?, a que los niños se representaran, le pedía a los niños haitianos que trajeran su bandera. Y estaba muy enojada porque ningún niño trajo bandera. Pero pensémonos nosotros en otro país. Nosotros andamos con la bandera chilena para llevarla al colegio. O sea, ni siquiera se les pasa por la mente. Es la construcción de nosotros respecto al otro. Tenemos que colocarlo en un lugar racista de la otredad. Entonces, ¿solamente puedo bailar como colombiano? Pero si yo también puedo bailar. No, y los chilenos somos tiesos, no sé. Aparece una cosa muy natural, ¿no? Como que el otro es representado por una suerte de folclore exotizado. Y por eso que los cuerpos aquí juegan un rol muy interesante, ¿no? Es un rol muy interesante porque efectivamente sí,
hay sexualización racializada, eso no cabe la menor duda, en hombres y en mujeres. Entre las cifras que hay de los matrimonios o las parejas mixtas, habría que buscar si son más los hombres chilenos que se casan o que viven con inmigrantes o al revés. Busquen y se van a hallar alguna sorpresa. Es interesante, ¿no? Porque también tiene que ver con el sexismo y cómo el racismo opera, cómo se mete por ahí también. Entonces la cuestión de la etnicidad y la representación del otro también, yo creo que el teatro, tratando de hacer un poco el humor a la inversa, ¿no? Sin que logremos por ningún motivo que se termine Morandé con compañía, y nosotros hemos hecho muchos intentos, hemos hecho muchas denuncias y querellas, pero es el programa más escuchado en el país, más visto en el país, el que tiene mayor rating, en donde todas las figuras que se humillan son las figuras de la otra edad, los viejos, las viejas, los inmigrantes, los discapacitados. Entonces, eso que opera allí, yo creo que el teatro como el de ustedes, le puede dar unas buenas vueltas, haciendo una suerte de humor al revés, ¿no? Porque entonces lo que se ridiculiza también se folcloriza y también se etnifica, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es una tremenda ficción la etnia, porque yo creo que el trabajo de Balibar y de Wallerstein es bien interesante. Raza, clase, nación, se llama el libro. Tiene unos años ya, pero creo que son uno de los que más han planteado eso, y también Quijano se mete bastante en eso también, ¿no? En la cuestión de la colonialidad, hasta qué punto somos colonizados y nuestro poder funciona con esa fuerza, ¿no? De sentirnos amos de algo. Es cuando lo pasamos mal, ¿no? No es una casualidad, yo por ahí estaba escribiendo unas cosas que no he terminado, que los argentinos, que fue la primera inmigración potente que llegó a Chile a principios de los 90, nunca hayan sido vistos como problema, porque siempre hemos querido ser como ellos, ¿no? Y es interesantísimo, siempre quisimos ser como ellos. Los cubanos tampoco, salvo cuando los cubanos o las cubanas son negras y después piden disculpas porque los confunden con colombianos, o que el cubano o la cubana negra sea un médico o una doctora, eso me tocó a mí, que es ginecólogo o urólogo. Y hay un problema con la piel, con el tocar la piel negra, el tocar, el sentir, el abrazar. Por eso que la gente toma a los niños y le dice qué lindo el pelito que tiene, y los agarra como si fueran un objeto y los muestra, los anda mostrando, se saca fotos con ellos. O sea, allí la cuestión de la etnia yo creo que es potente, pero hay que quizás trabajarla desde el cuerpo mismo. Los ejercicios que hicimos con las chicas de danza hace algunos años, en una pieza oscura, ellas colocaban unas lanas, no sé, y teníamos que tocarnos al ritmo de una música. Y la gente tenía muchas dificultades para tocarse, porque no somos un país que se toca mucho. Pero sin embargo, a negros, a negras, mulatas y a mulatas, el deseo surge. Si fíjense en la cara, nosotros lo que observamos en la cara de chilenos y chilenas, y en eso nos entretenemos, es una cosa casi húmeda, voy a decirlo así. Sí, pero que necesito, porque igual tenemos que ir como, lamentablemente, como haciendo las últimas preguntas, porque también vamos a escuchar al poeta Jaime Araya, quien va a compartir algunos poemas de su libro Diáspora, y por cuestiones de tiempo quizás no podemos extendernos tanto más. Claro, entonces quizás generar como otra instancia para que nos podamos encontrar. Pero como ya habían pedido la palabra, sería bueno que cumplamos como la idea del llamamiento, que es como que conversemos. Entonces vas a tener la palabra, luego ella, y luego María Emilia, no sé. Muy cortito, soy yo la que claro. hablaría. Y entonces ahí Jaime va a compartir algunos de sus textos. Hola, soy Miguel. La verdad es que es un agrado escucharte. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Yo soy trabajador del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, parte del trabajo que hago ahí
tiene que ver con sensibilizar en materia de derechos humanos en muchos ámbitos. Claro, desde la construcción de derechos humanos, una construcción del Estado liberal burgués, ¿no? Y desde esa lógica, explicar en términos normativos, y es un trabajo complejo porque es explicar muchas veces a la comunidad, a la ciudadanía, a grupos determinados, por qué los estados, por qué la construcción de derechos humanos responsabiliza a los estados de desarrollar políticas orientadas a grupos de especial protección, entre ellos los migrantes y las migrantes. Entonces un discurso muy repetido en personas, ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes: oye, ya, pero es que ahora todos para los migrantes. Ya, pero es que está bien, sí está bien, pero es que ellos, ¿cómo van a estar ellos primero y después nosotros? No, pero nosotros primero es que somos de aquí. Por eso mi pregunta es cuál es la... Y al venir para acá le pregunté a una colega que venía para acá y me dijo que, tú me podrás decir si sí o no, que había leído una entrevista tuya en que tú decías: me he pasado mucho tiempo estudiando a los otros, las otras. Creo que es momento de empezar a estudiar nosotras y nosotros. ¿Cuál es como tu gran hipótesis, por no decir conclusión, hipótesis respecto a por qué? ¿A qué nos pasa? Tal vez es muy concluyente e incomoda la pregunta, pero... No me incomoda. En primer lugar, qué bueno que estés acá, porque no siempre hay muchos acuerdos con la gente que trata de derechos humanos. Así que muchas gracias. Y digo esto porque a veces hay personas a las que no les llegan los derechos, porque tampoco les llega lo humano, porque son deshumanizados. Nosotros hemos trabajado con gente en la cárcel, con presos comunes en la cárcel, con niños de la calle, con mendigos, bueno, etcétera. Y parece que estuvieran ausentes del interés. Entonces es muy bueno que lo plantees así. No sé si yo tengo hipótesis, no sé si yo tengo nada en realidad, porque esto es puro aprendizaje y echar a perder y trabajar con mucha gente también. Aprender como he aprendido hoy día de Haití, por ejemplo. Pienso que somos un país donde la impunidad está en nuestra alma. Esa frase no es mía. La dijo un hombre que yo conocí por suerte, que se llama Jacques Derrida, en el año 1994, cuando vino a Chile y lo trajimos al Arcis. Y dijo: la impunidad está en el alma de los chilenos, tengan cuidado. Creo que podemos ser un país fantástico, pero la dictadura nos dejó una revolución en el alma, metida, que no es solo la dictadura, sino que viene de antes. Ellos pusieron como la última parte, ¿no? Y la impunidad hace que realicemos actos terribles y los encontremos que son normales. Y por eso que yo creo que este es un problema político. No lo había dicho antes, pero esto es un problema político. Esto es un problema político de compromiso, de clase social, de conciencia de clase, que si no hay conciencia de clase no va a poder respetar a nadie en el sentido que yo le otorgo esa palabra. O considerar al otro como si fuera yo. Porque no quiero que le hagan lo que me hicieron a mí. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con quienes vivimos situaciones muy duras. Y yo siempre me he opuesto a la tortura y a la pena de muerte. Yo quiero cárcel para los culpables, para siempre, ¿no? Cárceles comunes. Entonces esa impunidad que se instaló permite que hoy día pase cualquier cosa. Y efectivamente tenemos que pensar, ¿no? Este es un ejercicio reflexivo más que un estudio científico, un ejercicio reflexivo que se puede dar en la conversación más común y corriente de un café, un traguito, un vino, un emborracharse un poco, de preguntarnos por qué y de dónde viene el hecho de que hagamos lo que hacemos. Y cuando salimos a otro país, la gente lo ve. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿No? Comillas, todas las suecas son putas, todas las francesas son cochinas, todas las danesas se tiran a todo el mundo, todas las italianas son no sé qué. Dicho por los refugiados políticos chilenos que viven en el exterior. Entonces, ¿por qué uno no hizo eso? Porque mi papá no me crió así nomás. Era re pobre y re modesto y no tenía estudios. Entonces hay algo en cómo crío a mi hijo. O cómo crié a la mía, ¿no? Parece que bien. A lo mejor con muchos problemas, pero para que nunca cante para la Teletón y nunca cante para el Estado. Yo creo que son cuestiones muy profundas de ese estilo con lo que te puedo responder. No hay hipótesis. Uno las hace de repente para llenar un estudio, ¿no? Pero tenemos que pensarnos a nosotros y estudiarnos a nosotros. Yo presenté un estudio al fondo y lo perdí sobre racismo en Chile, de 4 años.
porque yo sé que no quieren que se haga eso, porque van a salir cosas terribles de nosotros. No, esa es la respuesta que te puedo dar. Sí. Yo me llamo Claudia y más que nada quería solo dar una opinión, no quiero hacer alguna pregunta, aunque sí puede despertar. Primero que nada quiero decir que en el tiempo que tengo de vida la verdad es que no creo mucho en las instituciones. He perdido como un poquito esa fe en creer en las leyes, en los derechos humanos. La verdad creo que nos sirve mucho para esa educación de la que estábamos hablando hace un rato. Creo que creer en las instituciones es poner muchas cosas en juego y en riesgo. Es seguir asumiendo que las cosas se van a reproducir. Porque si bien nos venden ahora esto de la multiculturalidad y de los jardines integracionistas, es poner en manos del Estado una idea por querer construir algo distinto y al final ellos lo transforman y nosotros seguir sin darnos cuenta que estamos reproduciendo las cosas. Porque hay mucha violencia simbólica y esas son las cosas que no estamos acostumbrados a reflexionar. Por eso creo que lo que dice María Emilia es muy importante cuando creemos que las cosas tienen que empezar por casa. Porque finalmente, mientras no pongamos valor al conocimiento personal, vamos a seguir yendo a las escuelas, creyendo en ellas, cuando en realidad a lo único que vamos a la escuela es a vaciar todo nuestro conocimiento para convertirnos en receptáculos vacíos que nos llenan de otras cosas que ya están preconstruidas y preestablecidas. Muchas gracias. Bueno, María Emilia, no queda más que agradecerte por la posibilidad de escucharte y saber de que es necesario generar un ejercicio desde lo personal, desde desmontar la forma en que nos han construido y la forma que también nos comportamos en la forma cotidiana. Me parecía también muy interesante esta última intervención, en el sentido de que si bien hay una violencia material que tiene que ver, no sé, con decirle una grosería a una persona porque sea distinto a uno, también hay una violencia simbólica, epistémica, que también hay que de alguna forma intervenir para generar las transformaciones que se necesitan, quizás intentando responder esa pregunta de cómo vivir juntos. De esa forma como pasar a Jaime, que es un poeta, un escritor, que de alguna forma en su trabajo ha insistido también en generar estos ejercicios de desmontaje desde su origen de nacimiento, que quizá él puede profundizar un poquito más sobre eso antes de la lectura, y agradecerles a todas, a todos, a todes por estar acá y que ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo pronto. Pueden seguir la página de la Librería Subsuelo, que constantemente están ocurriendo actividades que son importantes como para generar estos espacios de debate, de conversación. Así que muchas gracias a todos. Sí, yo le quiero dar las gracias. Una de las cosas que me da mucho susto es que yo no he inventado nada, ¿no? Todo lo que hacemos es producto de un montón de gente. Me aburriría nombrar cuántos, ¿no? Y creo que, bueno, he tenido la suerte de estar en un lugar que me permite, afortunadamente, hacer lo que se me ocurre y no me echan. Soy profesor de planta, soy como una planta, no espero trabajar hasta que me muera, si no me voy a morir de hambre con la jubilación. Pero es mucha la gente que ha participado en esto, de distintos lados, y por lo tanto lo que nunca quisiera que me pasara es que algo así como que yo dijera cosas es más importante que las que todos ustedes ya tienen en el corazón, en los huesos y en la historia. Y muchas gracias por lo que dijiste. Es bien potente. Y por eso mismo termino con esto: hay que estudiar al Estado, hay que poner en cuestión al Estado, hay que darle duro al Estado, hay que trabajar el concepto de soberanía y animalización, hay que entrarle por ahí para ver cómo el Estado chileno ha sido capaz de hacer lo que ha hecho. Muchas gracias.